En la por tornáboda por de mi hijo, mientras sonaban las por palmas por Entriana, descubríla por traición. Se me heló la sangre. Un email. Mi propio hijo, Javier, había usado un por poder notarial por falso para robarme mi por nombre artístico, mi alma de por cantaor. Estaba desviándolos por royalties, vaciándola por mejora por de su hermana Marta, más de 400,000 euros. Pero en España tenemos por la legítima. Y le enseñé, delante de todos, lo que cuesta romper el por compás por sagrado de una familia. Escucha bien lo que pasó. ¡Qué noche aquella! El patio de la por tornáboda por de mi Javier. Aquello hervía de vida, ¿sabes? Olía a Triana pura, a noche de verano, a jazmín trepando por la tapia y a ese punto de sal del porpescaíto frito porque llegaba de la cocina. Yo sostenía mi copa de por manzanilla, bien fría, viendo cómo sudaba el cristal, y sentía que el corazón no me cabía en el pecho. Orgullo eso era, orgullo de padre. Ver a mi hijo, a Javier, con sus 35 años, bailando una porrumba por con su mujer. Eso, amigo mío, no se paga con nada. En ese momento no vi al experto en tecnología en el que se ha convertido. Volví a ver al chiquillo que correteaba entre las mesas de mi portablao, que en paz descanse. Se me acercó el viejo El Lebri, un porcantaor por de los buenos, de los que ya no quedan. Me dio una palmada en el hombro con esa voz rajada que tiene, y me dijo algo que me removió entero. Me dijo que mi nombre, mi pornombre artístico, seguía vivo en Javier, que eso era por dignidad. Casi se me saltan las lágrimas. Asentí, conmovido, dándole un trago a la por manzanilla. Es que tiene razón. Mi nombre es mi alma. Es todo lo que me quedó después de que esa maldita crisis de 2008 me obligara a echar el cerrojo al portablao. El dinero se fue, la gente se fue, pero la por dignidad, esa se quedó atada a mi nombre. En mitad de toda esa alegría, Javier se separó un momento del baile y vino directo hacia mí. Me echó los brazos al cuello, pero no sé cómo explicarlo. Fue un abrazo frío, corto, como si cumpliera un trámite, como si tuviera prisa. Me soltó y, sin mirarme del todo a los ojos, me dijo que gracias por facilitarle todo. Su voz también sonaba tensa, extraña. Yo, tonto de mí, en mi nube de padre orgulloso, pensé que hablaba de la fiesta, del dinero para el patio. Le di una palmada en la espalda, riéndome. Le dije que todo era poco para la boda de mi hijo, que qué menos. Él solo asintió, sin una pizca de sonrisa, y se dio la vuelta para volver con los invitados. No le di más importancia. La fiesta siguió subiendo de vueltas. El porcompás por se sentía en las losas del suelo. Sacaron un por cajón por y las porpalmas por empezaron a sonar a gloria bendita. Yo estaba en mi salsa, ¿entiendes? Cerré los ojos un momento, palmeando suave, rememorando mis buenos tiempos, sintiéndola por hermandad por de mi gente. Entonces noté el móvil vibrar en el bolsillo del pantalón. Un zumbido sordo contra la pierna. Lo ignoré. ¿Quién diablos va a mirar el móvil en mitad de una juerga así? Pero al minuto, otra vez. Brrr. Ya un poco molesto, pensando que sería mi hija Marta, preocupada por la hora o alguna tontería, saqué el aparato. La luz de la pantalla me cegó un segundo en la penumbra del patio. No era Marta. Era un correo electrónico. Y lo que me heló la sangre no fue el correo en sí, sino de quién venía. Yo estaba en copia.
Sé, pero el remitente era un bufete de abogados que no conocía de nada. El asunto eran solo 3 palabras y unas siglas que me sonaban lejanas. OEPM, transferencia confirmada. ¿OEPM? ¿La Oficina de Patentes y Marcas? No entendía absolutamente nada. El corazón me empezó a ir más rápido que las porpalmas por de la porrumba. Abrí el correo allí mismo, de pie, junto a la pared de geranios. No era un texto largo. Eran tecnicismos legales, fríos como el mármol, pero entendí lo suficiente. Estimado señor, nombre de un abogado. Confirmamos la transferencia de la marca registrada Mi Nombre Artístico. Leí mi propio nombre, el nombre que me dio de comer 40 años, el nombre que el Lebri acababa de llamar por dignidad. Seguí leyendo. Y la finalización del whitelisting de Content ID de YouTube a la por sociedad patrimonial por de su cliente. Sociedad patrimonial, Content ID, YouTube. Eran sus palabras. Las palabras que usaba siempre Javier, mi hijo, el experto en tecnología. Dejé de oír la música. Dejé de oír el porcajón. El pulso me rugía en los oídos, bum, 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 tapándolo todo. Todo a mi alrededor se volvió lento, borroso. El olor a jazmín y a por pescaíto por desapareció. Las porpalmas, porque antes eran fiesta, ahora sonaban secas, sordas, como cuchillos, como golpes en un ataúd. Levanté la vista del móvil, buscando aire, intentando entender, y lo vi, al otro lado del patio, entre la gente que reía y bailaba. Mi hijo, Javier, no bailaba, no reía, estaba quieto, con una copa en la mano, y me estaba mirando fijamente. No sé ni cómo salí de aquel patio, creo que no me despedí de nadie. El trayecto a casa, un vacío. Mi mujer, notando mi palidez, mi silencio de tumba, no se atrevió a preguntar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que el hijo que acabábamos de casar nos había apuñalado? No pude entrar en casa. No podía sentarme en mi salón bajo la foto de la boda. Conduje, sin pensar, a mi único refugio, al portablao. Empujé la puerta de madera. El olor a cerrado, a polvo y a vino viejo me golpeó. El local lleva muerto desde que la crisis nos barrió en 2008, pero para mí sigue siendo mi catedral. A tientas, en la oscuridad, llegué al pequeño escenario. Allí, en su funda, descansaba ella, mi guitarra por vintage, mi compañera. Me senté en el borde del portablao, en la negrura total, con la guitarra en el regazo, sin sacarla de la funda. Saqué el móvil. La pantalla iluminó el polvo que flotaba en el aire. Volví a leer el correo. OEPM. Transferencia confirmada. Marca registrada. Mi nombre artístico. Traición. La palabra retumbaba en el silencio. ¿Cómo? ¿Por qué? La madera fría de la guitarra bajo mis manos me trajo un recuerdo. Me vi 20 años atrás, en este mismo portablao, pero entonces estaba lleno de luz. Javier tendría 15 años, no más. Sus manos, aún torpes, intentaban sacar una, por falseta, porque yo le enseñaba. Se frustraba, claro, y yo le puse la mano en el hombro. Recuerdo mis palabras como si las dijera ahora. Le dije: Javier, este nombre, mi pornombre artístico, no es tuyo, ni siquiera es mío. Me miró, sin entender. Este nombre te lo prestan los que vinieron antes, los que cantaron y tocaron hasta dejarse el alma. Y tú, le dije, apretándole el hombro, tú solo estás aquí para cuidarlo y dejárselo a los que vengan después. Eso es la por dignidad. Eso es el respeto. ¿Cómo podía ese mismo niño, el que escuchó esas palabras, hacerme esto?
¿En qué momento se pudrió todo? Trato de buscar el origen, el punto exacto donde el hilo se rompió, y siempre acabo en el mismo sitio, cuando cumplió 16. Fue de un día para otro. El chiquillo alegre que me pedía la guitarra se volvió un témpano de hielo, resentido, callado. Dejó de venir al portablao. En la mesa, durante la cena, un silencio que cortaba el pan. Le pregunté 1000 veces qué le pasaba, a él, a su madre. Él me salía con evasivas, con rabia adolescente. Y su madre callaba. Ese silencio andaluz, tan nuestro. Ese tabú de no mentar las cosas feas por si se hacen más grandes. Ella callaba y bajaba la mirada. Yo nunca supe qué pasó. Pensé que serían cosas de la edad, del instituto, pero ese resentimiento, esa distancia, nunca se fue del todo. Se quedó ahí, agazapada, esperando, y esperó hasta hace 18 meses. Esa fue la última vez que discutimos de verdad. Vino a mi casa, ahogado. Me contó de su por startup, por tecnológica, de sus deudas. Hablaba de 80.000 euros como si fueran 80 céntimos. 80.000, más lo de sus terapias, que nunca entendí para qué. Sumaba más de 90.000 euros. Me pidió dinero. Yo me negué. Quizás fui duro, no te digo que no. Pero es que yo sobreviví a la crisis del 2008. Vi cómo todo mi esfuerzo, mi portablao, se convertía en polvo y no le pedí un duro a nadie. Me levanté solo, con lo puesto y con mí por dignidad. Y eso le dije. Le dije, no más cheques, Javier. Se acabó. Un hombre se levanta solo. Aprende a caerte y a ponerte en pie, que esa es la única por dignidad porque vale. Se volvió loco. Empezó a gritar, y al irse, soltó un portazo que casi tira el marco, pero antes de salir, me gritó algo que entonces me sonó a rabieta, a veneno de niño mimado, pero que ahora me quema en el pecho. Me gritó, «Tú no sabes nada de lo que me quitaste». ¿De lo que yo le quité? ¿Yo? Miré la pantalla del móvil. Transferencia confirmada. Las palabras de Javier, gritadas con rabia hace año y medio, y este correo frío, legal, recibido en mitad de su boda. Todo encajaba. El por cómo por era este maldito papel digital. Ese por poder notarial, porque me coló con las cosas de la boda. El por qué. El por qué era mi negativa. Eran esos 90.000 euros. Y era ese resentimiento viejo, ese que nació cuando tenía 16 años y que yo nunca supe entender. Salí del portablao por cuando el cielo de Triana empezaba a clarear. El olor a polvo, a madera vieja y a vino rancio se quedó atrás, pero el frío, lo llevaba yo por dentro. Había pasado la noche entera sentado en la oscuridad de ese escenario vacío, con mi guitarra en el regazo, sin sacarla de la funda, el móvil sobre la madera, con la pantalla apagada. Ya no era el shock de la fiesta, era otra cosa. Era una claridad helada, peor que el golpe. Durante esas horas de silencio absoluto, solo interrumpidas por algún borracho canturreando de vuelta a casa, las piezas habían encajado. El por qué estaba claro. El por qué eran esos 90.000 euros que le negué. Esos 90.000 euros de sus deudas de por startup y sus terapias. El por qué era esa negativa mía, tan dura, tan de padre de antes. No más cheques. Un hombre se levanta solo. Y el por qué era ese veneno antiguo, ese resentimiento que le nació a los 16 años y que ni su madre ni yo supimos o quisimos curar.
Ese silencio nuestro, tan andaluz, de no mentar la soga en casa del ahorcado. Pero me faltaba el por cómo. El correo hablaba de la OEPM, de una transferencia, de una marca registrada. Para hacer eso, para robarme el nombre, necesitaba mi firma, necesitaba un poder. Y yo estaba seguro, mientras veía salir el sol, de que jamás había firmado algo así. ¿Un poder a Javier? ¿Para mis derechos? Ni loco. No fui a casa. No podía. No podía mirar a mi mujer. No podía sentarme en el sofá donde Javier se había sentado 1000 veces. Me fui a un banco de la plaza, en el Altozano, viendo cómo los primeros repartidores abrían los bares. Saqué el móvil y no llamé a Javier. Llamé a mi hija, a Marta. Marta tiene 38 años. Es distinta. Tiene los pies en la tierra. Es contable, práctica. Y siempre ha mirado a su hermano con, bueno, digamos que con menos ceguera que yo. Llegó en 20 minutos. Se le veía la preocupación en la cara al verme allí, a las 7 de la mañana, con la ropa elegante de la boda arrugada como un trapo viejo. No hizo falta que le contara mucho. Me senté con ella en ese banco y le pasé el móvil. Le enseñé el correo de la portornáboda. Lo leyó una vez. Levantó la vista, confundida. «¿Oh, EPM? ¿Papá? ¿Esto qué es?» Le dije que siguiera leyendo. Lo leyó una segunda vez, más despacio. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad. Y lo leyó una tercera vez. Entonces vi cómo apretaba la mandíbula. Marta es como yo para el enfado. No gritamos, se nos pone una barra de hielo en la columna. Ella fue la que dijo la palabra clave. Me dijo, «Papá, para hacer esto, para registrar por nombre artístico, y transferir el Content ID de YouTube, necesita un por poder notarial por tuyo, específico. ¿Tú has firmado algo?» Le juré que no, que por supuesto que no, que yo no soy tátil, que una cosa es la boda y otra... Y entonces me callé. Me callé porque un recuerdo, una imagen borrosa, me acababa de golpear en mitad del pecho. Marta me vio la cara. 2 semanas antes de la boda, la casa era una locura. Los preparativos, las flores, el catering. Yo estaba en mi pequeño despacho intentando cerrar unos pagos, agobiado. Y Javier entró con prisas, con esa energía nerviosa que tiene él. Traía una carpeta gorda, de esas de cartón con gomas. Me la plantó en la mesa. «Papá, necesito tu firma para esto, ya. Es urgente». Recuerdo que levanté la vista, molesto por la interrupción. Me dijo que era un por poder notarial para la logística de la boda, que el ayuntamiento ponía 1000 pegas para la música en el patio, que los proveedores necesitaban autorizaciones, que él no podía estar firmando todo como si fuera el novio y el organizador a la vez. Sonaba lógico, sonaba normal. ¿Cómo no vas a confiar en tu hijo en mitad de los preparativos de su propia boda? Vi un fajo de papeles. En la pestaña de la carpeta ponía «Logística Boda». Firmé donde él me señaló con el boli. Una firma aquí, otra aquí y otra aquí. Recuerdo incluso que bromeé. Le dije, «Ten cuidado con los poderes, Javier, que los carga el diablo». Y él se rió. Me dio una palmada en el hombro. Me dijo que tranquilo, papá, que esto era solo burocracia para que la por Manzanilla llegara a tiempo. Se lo conté a Marta, allí, en el banco. Nos fuimos a mi casa como 2 fantasmas. Mi mujer, por suerte, dormía aún. Entramos de puntillas en mi despacho. Yo guardo copias de todo, soy un hombre de orden. Revolvimos los archivadores. Boda Javier. Allí estaba. La carpeta. Empezamos a sacar papeles.
Facturas, sí. Contratos del fotógrafo. El recibo del vino. Todo normal. Y al final del todo, grapado estaba. El poder notarial. Marta y yo lo leímos juntos, hombro con hombro, bajo la luz débil de la mañana. Era un poder, sí. Un poder para gestiones logísticas con el ayuntamiento. Todo correcto. Pero, al final del todo, había un anexo, un folio suelto, con la misma letra de notario, que yo no recordaba haber visto. O quizás sí lo vi, y mi cerebro lo descartó como paja legal. Anexo de autorización, decía, para la realización de trámites electrónicos ante. Y allí estaba. OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas. Mi firma clara como el agua, al pie de ese anexo. Había escondido la daga entre los recibos de la fiesta. Había usado mi confianza ciega de padre como arma. El correo de la Portornáboda volvió a mi mente. Confirmamos la transferencia a la por sociedad patrimonial por de su cliente. La por sociedad patrimonial, su empresa de tecnología, su por startup por fallida. Todo el dinero que mi nombre, mi por dignidad, genera en Internet. Todos los por royalties, por del catálogo de Triana que grabé, todo el Content ID de YouTube que yo ni sabía que existía. Todo se estaba desviando, en ese mismo instante, a la empresa que le había generado las deudas. Había encontrado la solución limpia que le ofreció ese abogado de Nervión, un abogado de despacho moderno, de cristal y acero, lejos del honor y la palabra de Triana. No era un robo, era una arquitectura del engaño, construida sobre mi confianza. Marta no lloró. Cogió el anexo, cogió el por poder notarial. Su voz era tranquila, pero más fría que el mármol. Me dijo que nos calláramos, que no dijéramos una palabra a nadie, ni a mi mujer, ni a los amigos, ni por supuesto a Javier. Me dijo que iba a llamar a un abogado. Uno bueno, uno de verdad. La guerra acababa de empezar. Y el primer disparo lo había pegado mi hijo, usando mi propia mano. Marta se movió rápido. Es contable, ¿sabes? Tiene la cabeza más fría de la familia. Al día siguiente de encontrar el por poder notarial por en mi despacho, ya había concertado una cita. No en Triana. Nos fuimos al corazón de Sevilla, a la calle Sierpes. Allí no huele a jazmín ni a río. Huele a dinero, a mármol y a ley. El despacho estaba en una quinta planta, todo cristal y madera de caoba. Nada que ver con mí, por tablao, por polvoriento. Íbamos los dos, Marta y yo, pálidos pero enteros, como si fuéramos al médico a por un mal resultado. El abogado era un hombre mayor, de traje impecable y gafas de oro. Nos sentamos, y Marta, sin rodeos, puso los papeles encima de aquella mesa imponente, el correo de la OEPM que recibí en la boda, y la copia del por poder notarial por con ese anexo escondido que encontramos en mi archivador. El abogado se tomó su tiempo, se puso las gafas, leyó el correo, luego leyó el por poder. Vi cómo levantaba una ceja al llegar al anexo de la OEPM. No dijo ni una palabra. Se giró hacia su ordenador y se puso a teclear. El único ruido en esa sala de lujo era el por clic, clic, clic por de sus dedos. A mí, esos minutos se me hicieron eternos. Finalmente, se reclinó en su sillón de cuero, se quitó las gafas, despacio, y nos miró. Sus primeras palabras fueron como un mazazo. Me dijo que, legalmente, el registro del nombre era válido, que,
Con ese por poder porque yo firmé, aunque fuera escondido entre los papeles de la logística de la boda, mi hijo tenía la facultad. Y que, a efectos prácticos, en este mismo instante, Javier era el dueño de mí por nombre artístico. Marta apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero el abogado levantó la mano, pidiendo calma. Nos dijo que teníamos que entender el alcance real de la jugada, que esto no era tan simple como un robo. Sacó un bloc de notas y dibujó un círculo. Rafael, me dijo, esto es su por herencia. Lo dividió en 3 partes iguales, como una tarta. Su patrimonio total, dijo. Lo que usted dejará es más o menos 1.260.000 euros. La ley española es clara. Se divide en 3 tercios, señaló el primer trozo. Esto es la por legítima estricta, unos 415.800 euros. Esto, Rafael, es intocable. La ley obliga a que se reparta a partes iguales entre por todos por sus herederos forzosos. En su caso, sus 2 hijos, 207.900 euros para Marta y 207.900 para Javier. Haga lo que haga, esa parte es de él. Yo asentí. Eso ya lo sabía. Pero, continuó el abogado, señalando los otros 2 trozos de la tarta, tenemos la por mejora por y la por libre disposición. Otros 830 y 1.600 euros. Y según me ha dicho Marta, su intención era usar esos 2 tercios para... Bueno, para por mejorar por a su hija. Era para Marta. Todo, dije yo, con la voz seca. Exacto, dijo el abogado. Y entonces su voz se volvió más grave. Aquí está la jugada maestra de su hijo. Su patrimonio no es solo el piso o el dinero del banco. El motor de su herencia, el valor real, es su catálogo musical, esos derechos de autor, sus guitarras, su nombre, lo que hemos valorado en 420.000 euros. Ese catálogo, Rafael, genera por el dinero, genéralos por royalties. Hizo una pausa. Al robar el pronombre artístico por y el Content ID de YouTube, su hijo no está robando el dinero que usted tiene por ahora. Es más listo. Está robando el dinero que su herencia por iba a tener. Está secando la fuente. Está desviando todos esos por royalties por futuros a su por sociedad patrimonial. Me quedé helado. El abogado remató. Legalmente, está vaciándola por mejora por de su hermana. Es como si le estuviera chupando la sangre a la herencia antes de que usted muera. Es una por extracción premortem. Miró de nuevo el por poder notarial y lo hizo con esto. Usó la excusa de la logística de la boda. Es un abuso de confianza flagrante. Podemos denunciarlo, claro. Pero será un juicio civil largo, y mientras tanto, él tiene el registro a su nombre. Marta, que había estado callada como una estatua de mármol, habló por primera vez. Su voz era baja, pero cortaba como el hielo. Dijo que su hermano siempre había sido un cobarde, que esto no era solo un robo hacia mí por dignidad. Dijo que era un robo contra ella, que Javier le había robado la por mejora porque yo le había prometido, que le había robado su futuro, el dinero que compensaba todos los años que ella sí había estado a nuestro lado, mientras él solo traía deudas y problemas. Salimos del despacho. El sol de mediodía en la calle Sierpes me daba de lleno en la cara, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos. La gente pasaba a nuestro lado, de tiendas, riendo sin saber nada. Vi la Giralda a lo lejos, brillando contra el cielo azul. Siempre me había dado paz mirar la Giralda. Pero ese día supe que lo que sentía ya no era pena. El dolor hondo que sentí en el Portablao
por se había ido. En su lugar había una calma terrible, una resolución fría como el acero. El abogado hablaba de extracción premortem y abuso de confianza. Yo lo llamaba de otra forma. Esto no era un robo, esto era una por traición. Y las traiciones en mi casa y en mi tierra no se perdonan con un lo siento. Se pagan con justicia. No esperamos. La resolución fría que sientes cuando te han arrancado el alma no te deja estar quieto. La pena se convierte en un motor. Al día siguiente de salir del despacho de la calle Sierpes, Marta y yo pusimos la maquinaria en marcha. No cité a Javier en casa, con su madre por medio, ni en un café, donde pudiera levantar la voz. Lo cité donde tenía que ser, en mi territorio, en el portablao por cerrado. Le dije que era urgente, un asunto de la herencia que no podía esperar. Sabía que la palabra herencia lo traería corriendo. Cuando llegó, el portablao por estaba en penumbra. El sol de la tarde se colaba a duras penas por las rendijas de las persianas, dibujando rayas de luz sobre el polvo del escenario. Hacía frío. Marta estaba allí, de pie a mi lado, tiesa como una vara de olivo, con una carpeta bajo el brazo. Y en la puerta, fuera, en la calle, fumando un cigarro apoyado en la pared, estaba el Lebri. Mi viejo amigo por cantaor se lo había pedido yo, no para que entrara, solo para que estuviera, para que fuera testigo, para que la por traición por no quedara solo entre cuatro paredes, sino que tuviera el peso del por qué dirán por de Triana. Porque en Andalucía, la justicia que no se ve no es justicia del todo. Javier entró, nos miró a Marta y a mí, extrañado por la frialdad del sitio. Vio los papeles que yo había puesto sobre la mesa de madera que usábamos para las cuentas, el correo de la OEPM, el por poder notarial por con su anexo criminal. Su fachada de empresario moderno, la que lució en la boda, empezó a temblarle. No hubo abrazos, no hubo ni buenas tardes. Puse la mano sobre los papeles, y con la voz más tranquila y fría que he tenido en mi vida, le dije que me había quitado el nombre. Él intentó defenderse, claro. Empezó a balbucear que eran negocios, que yo no entendía el mundo digital, que solo estaba optimizando el legado de la familia. Optimizar. Usó esa palabra sucia para describir su robo. Pero Marta no es como yo. Ella no tiene mi aguante. Abrió su carpeta. Sacó el por poder notarial por y lo tiró sobre la mesa. Le dijo que dejara de mentir, que sabíamos lo del anexo, lo de la logística de la boda, lo del abuso de confianza. Y ahí, acorralado, Javier se rompió. Pero no se rompió pidiendo perdón. Se rompió con rabia. Soltó todo el veneno que llevaba guardando desde los 16 años. Empezó a gritarnos que yo se lo había quitado todo primero, que le había negado el dinero, los 90.000 euros, cuando estaba ahogado por las deudas, que lo había humillado, y entonces lo escupió. La frase que llevaba envenenándolo por dentro. Con la cara roja de ira me gritó: «Ni siquiera sé si eres mi padre». El silencio que cayó en el portablao por fue total, más profundo que la oscuridad de las esquinas. El polvo pareció dejar de flotar. El por compás por de mi vida, el ritmo que me había sostenido 40 años, se paró en seco. No fue un pensamiento, fue un impulso. Un dolor que me nació en la boca del estómago y me subió por el brazo. Levanté la mano, la derecha, y la estrellé con toda mi alma contra la madera maciza de la mesa. ¡Pum! El golpe sonó como un disparo en el local vacío, un golpe seco, brutal, que rompió el por compás por del silencio. Marta dio un salto hacia atrás, asustada.
Javier se cayó de golpe, con la palabra padre aún flotando en el aire. No lloré. Te lo juro, no se me cayó una lágrima, pero la voz que me salió del pecho no era la mía. Era un porquejío, un lamento sordo, roto, como el de un animal herido. Le dije que ese nombre, el que él acababa de manchar, le había dado de comer, que ese nombre le había pagado el colegio, la ropa, la boda y hasta la terapia de la que tanto se quejaba, que ese nombre le había dado una casa y una familia, y que él, mi hijo, lo había arrastrado por el fango de sus mentiras para pagar sus deudas de niñato. Javier estaba pálido, temblando. El empresario listo se había esfumado. Solo quedaba un chiquillo asustado. Con la mano aún vibrando por el golpe, metí la otra en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué un sobredoblado, se lo deslicé por la mesa, un documento que Marta y yo habíamos firmado esa misma mañana en la notaría. Le dije que el abogado ya estaba preparando la demanda civil, que recuperar mi nombre sería un infierno de juicios, largo y caro, pero que esto era inmediato. Le dije que era mi nuevo testamento. Le expliqué la ley, despacio, como me la explicó el abogado. La por legítima estricta. Esos 207.900 euros, ese tercio de la tarta. Eso era suyo, que la ley me obligaba a dárselo, y que yo, a diferencia de él, cumplo la ley. Pero los otros 2/3, le dije, la por mejora por y la por libre disposición, todo ese patrimonio que él había intentado vaciar robándolos por royalties, todo eso era ahora, legalmente, para su hermana Marta. Lo miré a los ojos. Has robado el futuro, Javier, le dije. Así que pierdes el pasado. Se llama justicia. Cogió el sobre. No dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del portablao. Supongo que vio a el Ebri en la puerta al salir. Me da igual. Han pasado 6 meses. La demanda civil sigue su curso. Es lenta. Los por royalties por de mi música, el dinero de YouTube. Eso, de momento, lo sigue cobrando él. El abogado dice que ganaremos, pero que tardará. Pero en Triana... Ay, amigo mío. En Triana la historia corrió como la pólvora. El Lebri se encargó. El por qué dirán por ha sido peor que un tribunal. Javier y su mujer ya no vienen por el barrio. Nadie les saluda. Han perdido el respeto. Y aquí, en nuestra tierra, perder el respeto es peor que perderlo todo. Yo sigo viniendo al portablao, solo. En la oscuridad, saco mi guitarra, la afino. He perdido el dinero, sí, y he perdido un hijo. Pero mientras mis dedos rozan las cuerdas, aunque la música me salga triste, sé una cosa. Al firmar ese testamento, al dar ese golpe en la mesa, recuperé mi por dignidad. El por compás por de la familia está roto. Y hay ritmos, amigo mío, que una vez se parten no se pueden arreglar jamás. Han pasado 6 meses. La demanda civil por mí por nombre artístico prosigue su curso. Lenta, pero mi testamento ya está cambiado. Mi hija Marta recibirá lo que le corresponde, la por mejora por y la por libre disposición. Javier, por ahora, sigue cobrando mis por royalties, pero en Triana, el por qué dirán por lo ha condenado. Ha perdido el respeto, que es perderlo todo. El dinero se puede robar, pero la dignidad solo se puede defender. Mi consejo es que protejan su legado y su nombre legalmente. La confianza ciega, aunque sea en la propia sangre, es un por poder notarial porque a veces entregamos sin leer.
¿Han vivido ustedes una traición que rompió el por compás por de su familia? Rafael, cantaor, vezes retirado de Triana,